mientras tanto ya nos vamos conectando con nuestra primera entrevistada, la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Claro que se puede, Nori Pinela, a quien ya le damos la bienvenida y las gracias además por estar en esta entrevista con Wambra. Muchísimas gracias, Nori, Buenos bienvenida días. acá a este programa. ¿Cómo está, Verónica? Buenos días y buenos días a todos quienes nos siguen en las plataformas digitales de Wombra. Muy buenos días a usted, bienvenida. Y bueno, la primera pregunta, ante todo lo sucedido este fin de semana en el país, ¿por qué la candidatura, el binomio de la Alianza Claro que se puede, ha decidido hacer justamente esta para en la campaña por el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago? Sí, bueno, gracias, Verónica, nuevamente. Pues por supuesto, con indignación, Verónica, refleja la realidad de lo que hoy vive el Ecuador, un ambiente de inseguridad, un ambiente donde definitivamente transitamos y caminamos por las calles con temor. Y hoy, realmente, ante esta situación que se ha dado en Manta con el alcalde Intriago, es justamente también esa muestra del rechazo a la falta de decisiones de estas políticas públicas y que tienen sumergido al Ecuador en un entorno de temor. No hay un desarrollo de sociedad ni de país si estamos rodeados y la dignidad del Ecuador se lo ha tomado, ya no solo de la corrupción, sino también ahora desde la inseguridad. Por lo tanto, es este espacio que hemos dado de la reflexión que se dio durante toda la tarde del domingo y del día lunes. Y hoy iniciar sobre todo con este llamado a la reflexión de todo el cambio que se necesita, como una integración de todos los actores sociales, de todos los ejes dentro de la sociedad, desde la academia, de la empresa, pero también desde cada barrio, desde cada comunidad. Verónica, ese es el llamado y por lo tanto esa coherencia con esta postura es justamente nuestro rechazo e indignación ante las situaciones que se han dado, sobre todo cuando se tiene esta firmeza de hacer cambios y reorganización dentro de cada comunidad y que de pronto se vea apagada esa lucha, esa voz y esa acción a través de estas acciones como la que hemos visto contra el alcalde de Manta. Ahora, el candidato Yaco Pérez ha sido, digamos, uno de los primeros justamente en hacer, si se quiere, este llamado de unidad para, de alguna manera, sentarse varias fuerzas del país a pensar justamente en alternativas. ¿Han encontrado de alguna manera, si se quiere, eco en este llamado? ¿Hay posibilidades de encontrarse con otros candidatos a la presidencia para, de alguna manera, encontrar al menos algunos puntos en común? Bueno, hemos tenido el que también se asocien o realmente compartan este llamado, al menos dentro de las plataformas digitales, redes digitales, también el pronunciamiento de la mayoría de los binomios, ¿no? Y eso también da una pauta y una marca de que todos y demostramos al pueblo ecuatoriano de que, por supuesto, cuando se requiere de la unidad del Ecuador, personas que realmente comparten la visión de servicio al país, pues van a estar unidos. Más allá de ello, no hemos tenido ninguna otra respuesta, Verónica, pero nuestra lucha es permanente, no de hoy, desde mucho antes y por lo tanto no vamos a bajar los brazos, entendiendo que como hoy ya no hay un ciudadano que esté libre o de decir que no está dentro de un entorno o riesgo en inseguridad, Verónica. También vemos quiénes son las víctimas colaterales y ello aún más es la causa esta indignación y por supuesto hoy de mayor manera el compromiso y la decisión de tener mano firme, pero sobre todo decisión política para poder cubrir esta realidad que es la principal preocupación del pueblo ecuatoriano. Ahora, evidentemente, ante esta situación, ¿cuál podría ser como la primera política, si se quiere, o la primera acción de llegar el binomio Pérez-Pinela a la presidencia de la República, que se podría como poner en marcha de alguna manera como para resguardar, si se quiere, la vida principalmente de los políticos que estarían como llegando justamente a la presidencia? Hemos mencionado como un aspecto de un punto clave del plan de gobierno es la seguridad ciudadana y la paz social.
y dentro de ello acciones específicas, comprendiendo Verónica y todo el pueblo ecuatoriano, que esto es un ciclo integral desde la prevención, desde las acciones que hoy también implican ser correctivos, pero finalmente también termina en un proceso de rehabilitación y reinserción. Ese realmente es ver la estructura dentro de todo un tejido social. Acciones específicas, las de reacción, que las necesitamos hoy. Hemos mencionado de la militarización temporal, tanto de puertos como de las fronteras, para evitar y poder tener una acción específica para el control del ingreso de droga al país. El segundo punto, que no es independiente, e insisto en esto, porque no pueden seguir existiendo medidas parches. Medidas parche es un momento, una acción, y luego regresamos sin ninguna solución a esta realidad. Lo otro que está vinculado es poder tener la reorganización de la administración penitenciaria. Y dentro de ello también, hoy las pandillas están, ¿cómo tenemos a los grupos delictivos? ¿Cómo tenemos la organización de ellos dentro de este, entre comillas, hoy control en las cárceles? Están por grupos dentro de las mismas. Por eso es que desde el interior de las cárceles son los operativos hacia las calles del crimen organizado. Entonces no podemos permitir, y lo tanto es poder tener por tipo de delitos la clasificación de las personas privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios del país, como una acción que hay dentro de esas acciones directas donde se interviene el gobierno y por supuesto los temas que tienen que ver con tecnologías que se lo requiere, ingresan y salen las armas libremente de las cárceles. Entonces son acciones específicas que se tienen que tener, son acciones conjuntas, no son acciones independientes. Entonces, si usted me dice, y dentro de estas acciones no significa que estamos descubriendo alguna solución que no se ha planteado, pero lo que sí es cierto, Verónica, es que no ha existido la decisión política. Y en esa decisión política está esto como primer paso, pero que no es una única postura. También hay que trabajar, por supuesto, en la parte de la prevención. Y la prevención no es una lírica, no es una retórica. La prevención es necesario, de lo contrario no vamos a poder hacer el quiebre de esta realidad, porque si no tenemos educación, si los chicos siguen secuestrados por los grupos delictivos y no están en las aulas de clase, si no generamos los espacios de recreativos dentro de los barrios y tampoco damos fuentes de trabajo, esto va a ser un círculo vicioso. Entonces terminaremos nuevamente en estas acciones que terminarán siendo acciones momentáneas, alguna acción muy breve, pero sin poder tener una solución. Ahora, digamos, estas circunstancias, los hechos vividos este fin de semana, son, si se quiere, el caldo de cultivo para que algunos personajes mencionen, por ejemplo, que en el país es hora de traer o si se quiere, replicar acciones como las que suceden en El Salvador con personajes como Bukele. Y ahí la pregunta para el binomio es, ¿ustedes pensarían, por ejemplo, replicar este tipo de políticas? Y ahí la pregunta pertinente para Noli Pinela, cuando al menos usted ha mencionado que, por ejemplo, tomaría lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Verónica, no hay una receta que se repita por una realidad. Cada país tiene una realidad cultural diferente. Lo que necesitamos, y esto yo sí quiero enfatizarle al pueblo ecuatoriano, es la decisión política. Si no hay la decisión política, no se va a poder avanzar. Y ese es el compromiso que tenemos. Son las acciones y las buenas prácticas de gobiernos que, por supuesto, han tenido también sus momentos donde han tenido que debatir y tomar decisiones ante una postura de inseguridad. Pero no es tomar y replicar porque esa es la copia del modelo que va a funcionar en el Ecuador. No, señores, hay una realidad específica en Ecuador, entendiendo que la realidad del Ecuador es que hoy, a diferencia de lo que teníamos casi 15 años atrás, Ecuador era un país de tránsito de droga, pero hoy, Verónica, esa no es la realidad. Ecuador es un centro de acopio. Entonces ha cambiado la perspectiva y hay que ver cuál es ese antecedente. ¿Por qué surge esto? Por todas aquellas acciones donde permitimos, se eliminó el control de visa, del control de quienes ingresaban al Ecuador y ya no vamos a regresar a esa historia y saber quiénes ingresaron y cómo hoy se ha manejado esta realidad. Por lo tanto, todas aquellas ayudas de la comunidad internacional que dentro de su experiencia aporte son consideradas y serán consideradas en el caso de que el pueblo ecuatoriano decida por la propuesta del gobierno de Yacu Pérez, Nori Pinela. Pero no hay una receta igual. Y sobre todo siempre habrá el respeto a la determinación que existe de los pueblos dentro de cada una de sus acciones y de lo que definitivamente pueden actuar. El caso de El Salvador es un caso específico. Nosotros tenemos otra realidad, Verónica, cuando nosotros ya no tenemos ni siquiera una postura de peleas de territorios del crimen organizado.
donde ya no tenemos una injerencia de ellos con ciertos recursos del Estado. Esa ya no es la realidad, es simbiótica la realidad que hoy se tiene del crimen organizado en el Ecuador. Eso significa que hay un Estado del crimen organizado dentro del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, es compleja una realidad, pero para ellos esa decisión política, que tampoco es aislada independiente solo del Poder Ejecutivo. También interviene el compromiso del Poder Legislativo para aquellas reformas desde la parte, reformas que se han propuesto desde la Constitución y desde el COI para efecto de poder integrar las acciones. En estos 18 meses aproximados que es este gobierno de transición, son esas bases y en esa decisión política para este cambio trascendental, que hoy lo necesita el Ecuador y que enfatizamos en una realidad. Entonces, tampoco nos dejemos engañar de que tiene que ser una copia de lo que ocurre en un modelo específico. Hay que entender la realidad del país. Hoy el país es un centro de acopio, diferencia de aproximadamente 15 años atrás, donde era tránsito de droga. Por lo tanto, las acciones son diferentes y por supuesto hay una vinculación y todo un trabajo desde lo social que le he mencionado, de lo preventivo, que es donde hay que acabar, porque mientras no exista el tema de poder dar las opciones sociales dentro de educación y empleo, estas condiciones no van a acabar y todo van a ser solo los parches. No podemos continuar con los parches, sino con acciones y decisiones. Y esa es la propuesta que tenemos dentro del plan de gobierno de Yacu Pérez Nori Pinela. Y desde lo social, desde los derechos humanos, por ejemplo, ¿qué respuestas cree que en este momento el Estado ecuatoriano debería darle, por ejemplo, a los familiares, a las personas que en este momento están preocupadas de la vida de las personas que están detenidas, por ejemplo, en la penitenciaría y que el Estado no ha dado mayores respuestas? No, el Estado no ha dado mayores respuestas porque no ha tenido un rol de realmente estar en función de las decisiones y de lo que se requiere de un estadista. Los derechos sociales, nuestra constitución es una constitución que está basada en garantías y derechos. Por lo tanto, es el respeto. Yo le mencionaba hace un momento cuando le hablaba de la estructura para poder atender y poder tener esta decisión política ante la inseguridad. Yo le hablé de prevención, pero también mencioné una última frase que era la reinserción. Entonces, si hablamos de un contexto, es las leyes que permitan cumplir la Constitución, que se ejecute sin corrupción procesos. Y aquí también ingresa otro poder del Estado, la función judicial. Entonces es un tema integrado, pero que también esté a la visión del pueblo ecuatoriano aquellas acciones donde se genere impunidad cuando hay todas las evidencias para que se tenga un dictamen. Entonces, pero tampoco es un tema de decir de a morir de las personas. Hablamos sobre todo, somos ecuatorianos y este proyecto político a través de la alianza, claro que se puede, de respeto a los derechos. También ha sido la convicción en acciones, no en palabras, porque palabras todo y ha sido la realidad de la política ecuatoriana. En acciones poder también replicar el respeto a esa constitución y por eso he mencionado desde la prevención de las acciones de reacción, pero también hay que pensar en rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad. Entonces hablamos con la lógica y la coherencia del cumplimiento también de los derechos, siempre cumpliendo la Constitución y por supuesto en aquellas acciones donde consideramos que hoy se requiere la revisión de las reformas, tanto en la Constitución como en COI, poder impulsarlo. Por eso hablamos en este gobierno de transición, clave el periodo para establecer las bases con decisión política de ese cambio, de acciones que vamos a ver las, Verónica, del corto plazo, las de reacción, pero también en las de prevención y por supuesto en los que hablamos de reinserción, que son las acciones de largo plazo. Pasando a otro tema, los últimos gobiernos, al menos los dos últimos gobiernos, se han caracterizado por, en su política económica, darle mayor énfasis al pago principalmente de la deuda externa. ¿Qué pasará? ¿Dará un giro de timón el binomio Pérez-Pinela en esta política? Nosotros, Verónica, hemos considerado que lo primero es la revisión y el diagnóstico, el previo que lo tenemos sobre las condiciones hoy de país y la realidad de un déficit en la caja fiscal. Por lo tanto, esta reorganización habrá que analizarlo ya con la información cierta, porque lo que hoy es una información general. Si nosotros ingresamos a ver las estadísticas, los índices, no pasa nada en el Ecuador. Hay un tema deficitario que se puede manejar, las acciones que hay de crédito, pero realmente cómo vamos a manejar estas decisiones estarán en poder tener frente a las cifras, pero dar la prioridad. La propuesta de este gobierno es dar la prioridad, sobre todo a la atención de la emergencia nacional que planteamos declarar con relación a la inseguridad y cómo, por supuesto, tener acciones en el ámbito y los recursos destinados en primera medida a ellos.
entendiendo que tampoco podemos actuar de manera independiente. Solo es imposible. Por eso también es todo el acercamiento que podamos tener con la comunidad internacional y con los organismos multilaterales, entendiendo que tiene que haber una revisión de aquellas obligaciones que tiene el Ecuador, pero sobre todo de aquellas pautas y acciones que están específicas de poder reorganizar las finanzas públicas del país. O sea, cumplirán finalmente con las obligaciones con los organismos internacionales. Se cumplirá en la medida de que no descuidemos la inversión social que hoy se necesita, y uno de ellos es el tema de seguridad. Por lo tanto, es toda la gestión que también requerimos para la renegociación de la deuda externa y de poder tener los recursos para poder afrontar esta necesidad que hoy tiene el país. ¿Y se ha pensado tal vez en una auditoría de la deuda? Claro, nosotros hemos pensado en la auditoría de la deuda, como hay otras cuentas y auditorías que también se deben intervenir y revisar, Verónica. Eso es en el momento ya del ejercicio dentro de la función ejecutiva. Por ahora son estas acciones propuestas que se las ha planteado, pero el compromiso de realizarlo. Entonces, es claro para nosotros, el principal objetivo es la atención social, y dentro de la atención social está el tema de la seguridad social, de la seguridad ciudadana y esta paz social, por la cual apuntamos como un eje estratégico y el principal del plan de gobierno. En las últimas semanas, el gobierno de Guillermo Lasso presentó las propuestas de un comité que digamos, se armó justamente para dar algunas soluciones a la seguridad social. Augusto de la Torre, específicamente, que es el representante de este comité, presentó públicamente estas aparentes soluciones a la seguridad social. Hay preguntarles cómo el binomio recibió estas alternativas. Bueno, el gobierno actual ha tenido todas estas acciones en un último momento. Yo creo que ya terminan siendo débiles. Por supuesto, todo informe, toda aquella información que se genere siempre será producto de un análisis, sobre todo si lo lideran profesionales. Esa es una condición y un principio de respeto y de también saber entender la democracia. Por lo tanto, no es simplemente si lo propone un gobierno actual, es no. O sea, lo que sí vamos a estar en contra es de que no al aumento de las tasas de aportaciones ni para los afiliados ni para los empleadores. Hemos tenido una postura clara, el IES no se va a privatizar y por lo tanto hay otras acciones y soluciones que se pueden presentar. En una primera acción, nosotros hemos hablado del compromiso del pago parcial que tiene del Estado, de la deuda con el IES, a través de la dación en pago de activos productivos que se tienen en sectores estratégicos u otras instituciones o empresas públicas del Estado. Pasando a otro tema también, acá en este programa, digamos, nos hemos de alguna manera, si se quiere, caracterizado en Wambra por el seguimiento principalmente a políticas que tienen que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva, y uno de esos temas es el aborto. Y ahí la pregunta es, ¿qué se ha pensado como política de Estado dentro del binomio para, por ejemplo, a fortalecer lo que tiene que ver con las causales del aborto legal, en lo que tiene que ver principalmente con el aborto por violación? Ahí cómo se está pensando con una política para acercar y fortalecer, como digo, lo que tiene que ver con las causales legales del aborto. Bueno, nosotros ante todo somos personas que creemos firmemente en el respeto de los derechos, entendiendo que ellos se ejercen con responsabilidad, y ese ejercer con responsabilidad también implica educación. Por lo tanto, Verónica, es que todo aquello que se contempla en la Constitución, nosotros siempre vamos a tener un respeto ferviente hacia ello. Y todo aquello que tiene que ver con nuevas condiciones o políticas públicas que estén en este torno, pues siempre estarán sometidas sobre todo a la decisión popular. Consideramos que esa es la vía más clara y transparente de poder implementar cualquier ajuste o ampliación de lo que hoy ya consta en nuestra Constitución con relación a este tema, pero siempre garantizando los derechos de los individuos, del ciudadano ecuatoriano, dentro del marco de la Constitución. Y digamos, ¿cómo no hacer para que las posiciones, si se quiere, personales de las autoridades que están en turno pesen a la hora justamente de poner estas políticas? Hemos mencionado claramente que este proyecto político de la Alianza Claro que se puede representa el diálogo, el consenso y el acuerdo nacional. Cuando hablamos de este consenso, de este diálogo, yo creo que una primera acción específica es justamente que a través de los
partidos políticos que conforman esta alianza, este primer consenso también para salir las listas de asambleístas, situación que no ha ocurrido también a través de la alianza. Históricamente, partidos, grupos políticos han dado apoyo a un binomio, pero cada quien ha salido independiente en sus propuestas de asambleístas. Hoy no es así. La alianza sale en una sola lista, en una sola propuesta de un plan de gobierno desde el nivel, desde el binomio hasta la lista asambleísta, y este es un primer paso. Por lo tanto, no creemos que hay un tema de las coincidencias personales. Usted la puede tener, yo la puedo tener, el Jack Pérez lo puede tener, pero lo que prevalece es justamente aquellas situaciones donde no pudiera existir ese consenso a través de toda la participación de los grupos sociales. Siempre va a estar la decisión del pueblo ecuatoriano y el respeto a esa decisión, independientemente de las posturas personales. Otro de los temas también que se vienen conjuntamente con las elecciones de este 20 de agosto son las consultas populares tanto del Yasuní como del Chocó Andino. Y ahí, bueno, preguntar cuál es la posición del binomio tanto con el Yasuní como con el Chocó Andino. Una de nuestras líneas y ejes de gobierno es la seguridad ecológica. Por lo tanto, en esa línea, el binomio y toda la alianza Clara que se puede, pues propone y da el apoyo al sí en la consulta popular. Dentro de esa línea hablamos de que hoy como Ecuador apuntamos sobre esta estructura de Ecuador en el desarrollo sostenible, alineado a los objetivos que se plantearon justamente en la Convención de los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, es ser coherente con aquel compromiso que tenemos como país y, por supuesto, de ser el inicio y la pauta para ir generando el cambio cultural, porque aquí sí, Verónica, viene desde el cultural y eso implica desde la formación y la educación desde los niños para el entorno de cómo generar en ellos, por supuesto, todas acciones que implica cambiar los tipos de consumo de fósiles a energías más limpias en un proceso que se va a dar en el inicio, en dar un primer paso, pero que por supuesto son acciones que dentro del mediano y largo plazo vamos a poder generar el cambio y la visión en cuanto al tema de consumo y sobre todo de dejar en un punto dentro de esa planificación en el Ecuador de cómo dejamos los fósiles por temas de energías limpias, ¿no? Y digamos, hay dos casos concretos que son, digamos, si estas consultas ganan y tanto la concesión de el Chocó Andino y del Yasuní se paralizan y ya no se dan estos proyectos, digamos, se buscarían las maneras en que estas dos concesiones ya no avancen. Pero hay otras concesiones, por ejemplo, lo sucedido ayer en Palo Quemado, donde hay otros conflictos ambientales. ¿Qué pasarían con estas situaciones? ¿Buscaría la forma en que estas ya no avancen? ¿Qué pasaría con otro tipo de conflictos en el país? No, hay dos situaciones que hay que analizarlo, ¿no? Y lo primero es en el caso de específicamente Yasuní, la explotación de ITT, los resultados de la consulta popular. Los resultados de consulta popular dan un primer inicio y una pauta sobre a dónde vamos a caminar, pero eso no es inmediato, Verónica. Es decir, en el caso de que gane en la consulta el sí, y esto es mantener el petróleo bajo tierra o que no se continúe los temas de extractivismo, en el caso de Chocó Andino, es claro, no es un tema inmediato, no es que el siguiente día se paraliza, es que necesitamos tener todo el proceso y la normativa para hacer que se separe la extracción. Entonces, no es un tema inmediato, tendremos un periodo, probablemente el gobierno de transición, para poder generar el cambio, entendiendo que también tiene que haber una postura del Estado, porque vamos a tener demandas ante un contrato que se va a tener que dar por terminado y de una manera unilateral con acciones que no están contempladas en lo mismo. Entonces, también hay costos, pero hay justamente el tiempo para poder pensar cómo hacemos la reposición, cómo hacemos la compensación tanto de ingresos, que ya hay unas primeras acciones que se han propuesto, pero adicional a ello entender que es un proceso de cambio y de la reorganización. Entonces tampoco es inmediato, por decimos inmediato, ¿qué implica? ¿Cómo precisamos? ¿Cómo compensamos? Porque eso sería también un daño para el país. Entonces hay que hacerlo, hay una decisión por la cual creemos firmemente que no debe continuar, en este caso, la extracción de petróleo y para las acciones en ITT, pero que también hay un tiempo para que ello ya se pueda ejecutar en la realidad. Necesitamos generar también el marco normativo sobre el cual vamos a hacer ese alto y sobre todo aquellas otras concesiones que se tienen o contratos
también entender que hay que darle al país una seguridad jurídica y por lo tanto es la revisión de aquello que requiere dentro de un marco que no afecte tampoco aquellos compromisos que tiene el Estado y que resulten de mayor costo para el Estado, que es lo que no se quiere, sino aquello que de manera paulatina podamos hacer el cambio y esta transición. Solo para que tengamos un contexto de qué sucede y también el cambio del comportamiento en el consumo de los ecuatorianos. Nosotros en el año 2022 tuvimos ya un incremento del 50% en el consumo, las compras ya de vehículos híbridos o eléctricos. Entonces, ya hay una primera pauta de ese cambio del comportamiento también que hay en el consumo por parte de los ecuatorianos. Entonces, no es una situación loca, ni que aquí somos idealistas, es que realmente también hay un cambio en la actitud y comportamiento que se irá fortaleciendo desde los niveles de la educación inicial, pero por supuesto corresponde en las políticas de Estado poder dar todo el marco de ese cambio y de esa transición. Y ahora la pregunta también, ¿qué pasará, digamos, con los decretos firmados con Guillermo Lasso? Porque, por ejemplo, concretamente en los conflictos, en este caso como el que le mencionaba de Palo Quemado, parte porque en este momento en el país se están realizando o se quieren realizar consultas ambientales dadas por un decreto ahí nace la conflictividad porque la gente evidentemente rechaza esos decretos. Ahí, ¿cuál será la postura del binomio cuando se quiera revisarse? Al menos se van a tratar de revisar estos decretos. Por supuesto, todo esto entra en una revisión. Actualmente no hay una postura en la cual podamos intervenir, pero lo primero es poder revisar todos estos decretos que se han generado, que como es conocimiento público en este último momento. O sea, no han existido decisiones a lo largo del inicio del periodo presidencial y entonces hoy es como que todos queremos correr y solucionarlo. No, no, esa no es la postura. Por lo tanto, todos estos decretos que requieran revisión se los va a hacer Verónica y lo hemos mencionado de manera muy clara y con la firmeza que se requiere. Y pasando finalmente a otro tema, ¿qué pasará además, por ejemplo, con Galápagos? En estas últimas semanas se hizo público, digamos, además otro decreto, pero además este canje de deuda. No sé si el binomio también ha planteado, por ejemplo, que al menos qué alternativas darán a este canje de deuda y cómo se revisará la conformación de este Galápagos Linfón. Bueno, ha tenido un primer inicio y ha tenido unos resultados que se muestran positivos. Todo aquello que signifique que pueda sumar y contribuir en estas compensaciones que hablamos, sobre todo del vinculado al cuidado ambiental, van a ser positivos y todo lo que se pueda mejorar se va a mejorar. Nosotros también proponemos, dentro del tema incluso de las compensaciones de ingresos en ITT, también poder hacer la gestión de negociar los bonos de carbono, de dejar de emitir carbono en el mercado internacional, los bonos verdes. Por lo tanto, son alternativas que se requerirán evaluar, potenciar aquellas que son favorables para el país y sobre todo nosotros poder impulsar aquellos que hoy se necesitan introducirlo. Y, por ejemplo, hay algunas voces que mencionan que esto significaría más bien como una especie de quitarle soberanía al país. ¿Ustedes han pensado que no han pensado más bien esto? Nada que vaya en contra de quitar o todo lo que implique quitar soberanía al país va a estar en nuestra línea. Cuando hablamos de la negociación de bonos como esta alternativa para compensar ingresos en ITT, o sea, no se habla de un tema de soberanía, se corresponde a aquello que hoy existe en el mercado internacional, en la apertura de un nuevo mercado, porque hacia eso van las grandes, sobre todo las potencias mundiales, y hacia ello va a ir todo el contexto a nivel mundial de los países que entienden que tiene que haber un cambio y de cuidar la casa, no solo por quienes hoy estamos, sino por las futuras generaciones. Esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, todos los temas de acuerdos que tengan que ver con negociación de bonos verdes para el tema de preservar el ambiente, la biodiversidad, no es un tema de soberanía, es un tema también de poder dar un mensaje al mundo de que hay acciones donde cual protegemos el territorio, pero también contribuimos como pulmones y como esta emergencia en la emergencia que hoy encuentra el planeta con relación al cambio climático y todas sus consecuencias, por supuesto, es dar un paso. Nori, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que quedan varios temas que seguirlos conversando en la parte social principalmente, pero bueno, creo que es una primera entrevista y varios temas, como decimos, para seguirlos profundizando más adelante. Con todo, muchísimas gracias y esperamos tenerla en otro espacio. A todos en Wambra. Muchísimas gracias. Un buen día.